Es tiempo de ciencia y estamos en este espléndido lugar, un lugar creado desde la ciencia para poder transferir conocimiento a la sociedad. A usted que nos ve allá en casa, salimos a la calle antes de presentarle a nuestro invitado a preguntarle a la gente, ¿sabe usted algo de los recursos fitogenéticos? Pues según yo, esos recursos fitogenéticos son aquellas plantas que se usan para consumo propio, ya sea medicinalmente o que sea como base de alimento. Conozco algunas de ellas como son la pitaya o ciruela de monte, que son buen alimento que proporciona hacia el ser humano. Son recursos que utiliza el hombre que puede adquirir de cualquier planta. De donde yo vengo puedes encontrar pitayas, naranjas, toronjas, mísperos, mangos, limas, limones y una infinidad de cosas más. Son las plantas que utilizamos ya sea para comer o para usos médicos. Y podría ser la manzanilla, la árnica, la pitaya. Como la tuna, el nopal, la pitaya. He escuchado de ellos, pues, de la ciruela, la tuna, la pitaya. Pues son las plantas que se encuentran en la vegetación y que los humanos lo utilizamos para consumo o para fines medicinales. Solo sé que fito es de planta y genético pues de genética, no sé, algo así. Ajá, genética de plantas. Conozco del cactus, palo de arco, torote. Pues me imagino que por el nombre relacionado con las plantas que se utilizan en la vida diaria. Por ejemplo, las que se usan para cultivo, las plantas frutales o las medicinales, la sábila para cocinar o para remedios caseros o los de la industria. Supongo que esos son. Doctor Andrés Orduño Cruz, bienvenido a este programa, a este espacio Tiempo de Ciencia, y gracias por recibirnos en esta espléndida unidad de Guerrero Negro, en donde la transferencia del conocimiento es algo real, cotidiano y persistente a lo largo de muchos años. El día de hoy vamos a hablar de esto que suena complejísimo, que son los recursos fitogenéticos. Yo le decía al iniciar la entrevista que me recordaba de algunas primeras lecciones de historia de la California con Miguel del Barco, un cronista, en donde detallaba las plantas y sus usos. Hoy en día, con una evolución enorme en la ciencia y con un método muy preciso, usted hace más o menos lo mismo, ¿no, doctor? Sí. ¿Hacia dónde ha encaminado sus esfuerzos? Bueno, he encaminado mis esfuerzos hacia el conocimiento de estos recursos fitogenéticos. Cuando hablábamos al principio de estos recursos fitogenéticos, le decía que sonaba algo muy complejo, ¿no? Sí. Porque nos sorprende, ¿no?, el contenido de esta palabra, ¿no?, que lleva en ella la expresión genética, ¿no? Entonces, cuando pues hablamos de este recurso, de este concepto, no es algo más que el conocimiento de las plantas que de alguna manera se utilizan y que pueden ser estudiadas mientras las podemos ir. Voy a hacer una pregunta que pueda ayudar a eslabonar esto. ¿Para qué estudiar las plantas hoy en día? ¿Qué utilidad tendría, doctor? Bueno, las plantas tienen muchos usos. El principal uso que tienen las plantas es el alimenticio, ¿no? Tenemos conocimiento que en la dieta humana nosotros utilizamos más del 80% de las plantas, ¿no? Incluidas en nuestra alimentación. Entonces,
pues ese es el principal uso, ¿no? Dentro de la flora nativa tenemos plantas que pueden ser utilizadas como alimenticias cuando pues comemos algunos frutos, algunas flores o algunos tallos de algunos cactus. Por ejemplo, tenemos las frutas de pitaya, ¿no? O cuando comemos algunos nopales. Incluso la flor de la sábila, me tocó probarla en ensalada y es muy rica y yo no sabía que se podía comer, ¿no? Sí, en realidad ese uso también no lo tenemos registrado para el estado, pero pues otras flores como algunas flores de biznaga, botones, se pueden consumir. Doctor, y hay otra línea que aborda, no solo como un recurso importantísimo, me hablaba hace rato de la FAO y esta regulación que tiende sobre las plantas de las localidades o de las regiones. ¿Por qué lo hace, doctor? Bueno, los recursos fitogenéticos, como todos sabemos, últimamente tienen muchas amenazas, ¿no? Y bueno, dentro de estas el cambio climático, el aumento de la población, el cambio de uso del suelo, van poco a poco desapareciendo estos recursos que son importantes, porque básicamente estos recursos se encuentran en las áreas naturales. Y no necesariamente todas las especies han sido protegidas en ese sentido. Debe de haber regiones todavía que no conocemos, ¿no? Sí, una de nuestras tareas también en la investigación que realizamos es conocer cómo está el estado actual de estos recursos, ¿no? Pues su uso potencial o su uso tradicional, el manejo tradicional que se les dé, ¿no? Posteriormente de esto pues tendremos muchos argumentos para poder eventualmente llegar a la domesticación de alguno de estos recursos genéticos. Fíjese, doctor, que usted y yo comentábamos hace unos momentos, antes de empezar la entrevista, hablábamos de la jojoba, de todo un proyecto maravilloso que hay por volver a ella, por volver a estudiarla, por tratar de domesticarla, que es algo muy complejo en estas regiones. Pero antes de eso, y voy a llegar a esto por lo siguiente, usted me comentaba de lo interesante que le podía parecer la flora de un lugar como Baja California Sur por sus climas extremos. Se comportan las plantas muy diferentes que en lugares donde hay agua, evidentemente, pero se vuelven más virtuosas, por así decirlas, tienen más virtudes. Sí, las plantas de Baja California pues tienen una serie de características que las ha hecho adaptarse a este medio tan estresante, ¿no? Entonces estas plantas tienen adaptaciones naturales que pues son importantes y bueno, nosotros como científicos pues la notamos inmediatamente cuando nos acercamos y tenemos contacto con la flora, con la flora local. Entonces una planta que tradicionalmente podría servir para curar, que en términos de uso tradicional o de medicina tradicional, en un lugar del país, si la vemos ubicada en Baja California Sur, ¿tendría más potencia alguno de sus elementos? ¿Podría ser ese el camino de la reflexión? No. Habría que tener cuidado también con esto porque un clima estresante no significa que pues nuestra planta vaya a tener mejor o mayor calidad, ¿no? Sino que esto ya está, la sustancia o el principio activo que se encuentra en la planta, pues solamente se encuentra en ciertas cantidades. Características y con cantidades determinadas. Sí, pero no es el estrés no es un indicador de que vamos a tener más o menos de esta característica. Bien, eso me ayuda mucho a despejar la duda. Sí. Ahora, doctor, una de estas plantas que son muy fascinantes, que estuvo en boga durante muchos años, que incluso está incorporada a la cultura del subcaliforniano, es la jojoba. Pero se dejó, como que hubo un momento en el que algo más la suplió, y usted me daba algunas razones que me gustaría que nos explicara. ¿Por qué se está regresando apenas a la jojoba
después de haberse avanzado tantísimo tiempo? Bueno, como sabemos, jojoba es originaria del desierto de Sonora, ¿no? Y entonces aquí tenemos la mayor diversidad de esta especie. A principios, en los años 50, se empezó a hacer el conocimiento de las poblaciones, un acercamiento. Después ya se fue profundizando cada vez más y más, y por último pues se obtuvieron las colecciones, pero hasta ahí se llegó, ¿no? Hubo un como abandono de este recurso, genético, que es importante para la región, y últimamente se está retomando. Actualmente, usted, si bien me lo decía también al principio de la entrevista, está interesado en varios de los recursos. ¿Hacia dónde ha dirigido ese esfuerzo principalmente de investigación? ¿Las ha clasificado, las ha catalogado? ¿Ha encontrado nuevas especies que pudieran sumar al catálogo de recursos? Bueno, básicamente mi esfuerzo es hacia el conocimiento de nuevas especies, su uso, y también he colaborado en otros proyectos donde pues hemos hecho localización de estos recursos dentro del área, ¿no? Uno de los problemas con los que nos enfrentamos muchas veces es que cuando nosotros queremos estudiar un recurso, pues no sabemos dónde está, ¿no? Y entonces ubicarlo. Lo tenemos que ubicar primero para que después de que concluyan estos estudios, pues lo podamos cuantificar, medir, sí, medir su variabilidad, por ejemplo. Y una de las especies que usted considera que están amenazadas ahora por este desplazamiento humano, por el manejo que hay en ciertos lugares, incluso tan apartados como esta zona, ¿cuál sería, doctor? Esta especie que considera usted que está más vulnerable que otras, este recurso. Muchos piensan que pues el cambio climático está afectando a muchas especies, ¿no? Por los patrones que se han modificado del clima. De lluvias, temperaturas, ¿no? Sí. Entonces tenemos de estos recursos, pues básicamente tienden a desaparecer por la desertificación. Tenemos que en las áreas naturales pues se encuentran muchos de estos recursos, y entonces hay muchos cambios. Entonces no es uno solo, no, hay varios, ¿no? Y a veces están asociados incluso, ¿no? Asumimos que a lo mejor una planta depende de la otra para poder, van encadenadas. Sí, ¿es el caso? Sí, conocemos en ecología las plantas que, por ejemplo, son nodrizas de otras. Son las guarderías de otras especies. ¿No? Sí, de otras especies. Entonces, si desaparece la planta mayor que da sombra, pues las otras pequeñas o las que están siendo protegidas por esa, pues también tienden a disminuir en sus poblaciones. Y por último, doctor, ¿por qué considera usted que es tan diferente la flora en esta región que la vuelve tan interesante? Bueno, la vuelve tan interesante sus adaptaciones a estos patrones de sequía, ¿no? La vuelve sumamente interesante para estudiarla, ¿no? Yo estoy convencido de que en el área todavía existen muchas especies que están pendientes por estudiar. Que ni siquiera se conoce cómo puedan evolucionar o tener problemas, ¿no? Bueno, otro grupo del cual estoy interesado, por ejemplo, son las plantas halófitas. Estas plantas halófitas crecen. ¿Qué son las plantas halófitas? Las plantas halófitas son plantas que pueden crecer en condiciones de alta salinidad. Ya. Sabemos que
Sabemos que el agua de mar tiene hasta 35 gramos por litro de sal. De sal. Entonces, estas plantas son capaces de sobrevivir en esta concentración de agua. Entonces, ellas las podemos encontrar en las orillas de la playa, en los humedales, siempre que estén en condiciones o en contacto con el agua de mar. Pues doctor, ¿algo más que deseara añadir para cerrar esta breve entrevista? Que me gustó que ustedes estuvieran aquí en Guerrero Negro, ¿no? Gracias doctor, gracias también por sus comentarios, gracias por ver ocasionalmente nuestro programa, porque además, como usted bien dice, tenemos que llegar con la mayor facilidad de acceso a la información a nuestra sociedad, y yo le agradezco mucho el esfuerzo que usted hizo con su muy bonito resumen, que además lo vamos a compartir después con la población. Sí. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en Guerrero Negro. Ya lo sabe, de todo el hermoso inventario que tenemos de plantas nativas que son para uso medicinal, para uso tradicional, comestible, todavía hay muchísimo que indagar. Y un hombre acá en Guerrero Negro, un investigador de primera talla, como son nuestros investigadores, está haciendo eso, indagar sobre los nuevos misterios de estos recursos fitogenéticos.